Miércoles 21 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro precioso con la palabra del Señor. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que dé fruto abundante. Así seréis discípulos míos.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. En la primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra el primer altercado de la iglesia, al interno de la iglesia. Ya no viene por parte de los que están fuera, sino de los que están dentro. Hermanos, hay una controversia y todo esto como consecuencia de una doctrina. Pues resulta que cuando bajaron a evangelizar de Judea y empezaron a proclamar el evangelio, decían que si no se hacían circuncidar, entonces no podían salvarse. Ese era el tema de discusión. La circuncisión era un precepto guardado por Moisés, hacía parte de una alianza. Todos los primogénitos varones debían circuncidarse. Hacía parte de la ley mosaica, de la ley antigua. Y en el ambiente judío, pues para ellos era normal la circuncisión porque hacía parte de sus prácticas, de sus tradiciones, y allí pues no iba a haber ningún problema. Pero cuando empiezan a evangelizar a los paganos, ellos no estaban acostumbrados a este tipo de prácticas. Y entonces se produce el altercado, la controversia entre Pablo y Bernabé. Y tan fuerte fue el asunto que ellos no pudieron ponerse de acuerdo y decidieron ir a Jerusalén para hablar con los apóstoles y con los presbíteros. Allí encontramos un detalle bien interesante. Primero, desde el inicio de la iglesia siempre han habido algunas situaciones al interno. No quiere decir que siempre todos tengamos las mismas ideas, los mismos criterios, no. Hay cosas en las cuales uno puede pensar de una manera y otro de otra. Sin embargo, siempre se ha apelado a lo que digan los principales, es decir, en este caso, el apóstol Pedro, quien se encuentra presidiendo la iglesia en Jerusalén. Y ese dato es muy interesante, porque cuando en la iglesia surge alguna situación, siempre debemos escuchar a los apóstoles. Por eso la iglesia comúnmente, para resolver ciertos asuntos, reúne a los obispos en una reunión que se llama el Sínodo de los Obispos. Y es para tratar temas en concreto. Y si ya es un tema de categoría mayor, un tema de doctrina, un tema de fe, pues entonces se convoca a algo que se conoce como el concilio. El concilio tiene mucha más fuerza que el sínodo. El sínodo es algo que nace con la iglesia, sobre todo el Papa Pablo VI es el que dice, no, pues para resolver los asuntos internos de la iglesia, no siempre tenemos que hacer concilios. También existen los sínodos, reuniones de obispos, y hay un sínodo universal que se celebra en el Vaticano generalmente o en el lugar designado por el Papa, pero también existen los sínodos diocesanos, arquidiocesanos. Existen estas reuniones para reflexionar y meditar sobre temas importantes de la iglesia. Pues lo que está pasando aquí es que en el año 53 más o menos de nuestra era cristiana, se data del primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Es la reunión de la cual nos está hablando la primera lectura. Y el tema a debatir allí es la circuncisión. Y dice la Escritura que al llegar, pues todos se sintieron muy alegres porque contaban de cómo los paganos se convertían al evangelio. Sin embargo, tenían esa inquietud. ¿Es obligatorio la circuncisión o no es algo obligatorio para los paganos? Es el tema de discusión, de debate. Es el tema que va a concernir al primer concilio ecuménico que se realizó en Jerusalén en torno al año 53, como lo data más o menos los historiadores de la Iglesia Católica.
Esto es importante conocerlo porque la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que los obispos se reúnan y hagan declaraciones, saquen documentos? ¿Quién les dio esa autoridad? Esto es bíblico, mis hermanos. Los concilios en cabeza del Papa, en comunión con todos los obispos de la Iglesia, tienen la gracia y la facultad para promulgar los dogmas de la Iglesia, las verdades esenciales de nuestra fe cristiana. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Juan, capítulo 15, Jesús viene a revelarse a cada uno de nosotros como la vid verdadera. Y todo esto lo hace como en medio de una parábola. Y Él dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y mi Padre es el labrador. Y añade Jesús, a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esta es la dinámica de nuestro Padre Celestial. El que no da fruto es arrancado, es separado de la vid, y el que da fruto se poda y se organiza, se abona para que dé mucho más fruto. Por eso es que dice Jesús, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y al que tiene se le dará más. Es la dinámica del Evangelio. Por eso nosotros siempre debemos permanecer unidos a la vid. Ese es el término más importante de esta parábola de la vid y los sarmientos. Cuando Jesús se nos presenta como el tronco, la raíz de la cual brota todo lo demás, nosotros somos un sarmiento, una ramita en esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor está diciendo algo muy importante, y es que nosotros somos sus miembros, hacemos parte de Él. Es la teología que va a desempeñar y va a desglosar más adelante el apóstol Pablo cuando hace el símil del cuerpo. Y dice que hay un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Pues es lo que está diciendo Jesús en el Evangelio de hoy. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador y ustedes son los sarmientos. Y dice también, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor dice, ustedes están limpios por la palabra que están escuchando. Hermanos, cada vez que nosotros escuchamos, meditamos la palabra, el Señor va borrando los pecados en nosotros. Qué importante es escuchar la palabra. Todos ustedes que escuchan la palabra a diario, que la meditan, que la leen, que estudian la palabra, si no lo sabían, la lectura constante de la Sagrada Escritura produce en nosotros la indulgencia, una gracia a través de la cual se van borrando nuestros pecados y las secuelas de nuestros pecados. Pero ojo, para que esto se produzca, tenemos que estar en gracia de Dios. Si estás en gracia de Dios, el escuchar la palabra produce en ti limpieza interior. Si estás en pecado mortal, no hay más camino que acudir al sacramento de la reconciliación. Los pecados veniales son perdonados y sanados con el acto de contrición que hacemos en la celebración de la Eucaristía y escuchando la palabra. Cuando hacemos el rosario con fe, los pecados veniales se van borrando. Sin embargo, la Iglesia nos recomienda confesarlos como un método para ir limpiando el corazón. Lo más importante en el sacramento de la reconciliación es la confesión de los pecados mortales, sin descuidar que también debemos confesar los veniales para irnos santificando cada día más. Pues eso es importante y me parecía oportuno resaltar, ya que Jesús lo dice en el día de hoy. Y dice Jesús, como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya he dicho unas 3 o 4 veces el verbo permanecer. ¿Y cómo hago para permanecer unido a Jesús? Estando en gracia de Dios.
Cuando pierdo la gracia de Dios como consecuencia de incurrir en pecado mortal, pues me voy separando de la vid, me voy separando del tronco. Y desde el momento en el cual un sarmiento se separa de la vid, se empieza a secar, debido a que solo hay un modo como la savia puede transitar por los sarmientos, y es estando unidos al tronco, unidos a la raíz. Toda rama separada del árbol de la vid empieza a morir. Eso es algo demasiado importante para nosotros. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Hermanos, aquí es donde uno va entendiendo todo lo que tiene que ver con la teología de la gracia. Es que si yo no estoy unido a Jesús, yo no puedo dar fruto. Por más que nos esforcemos por hacer obras, aunque sean obras de caridad, si no estoy en gracia de Dios, es muy difícil que los frutos se produzcan en nosotros. Es más conveniente un pequeño acto de amor hecho en gracia que muchos sacrificios y muchos actos de amor hechos separados de Jesús. Tiene más provecho ese pequeño acto de amor cuando estamos realmente unidos a Jesús. Por eso es que se debe insistir tanto a los cristianos la importancia capital de permanecer unidos a Jesús a través del vínculo de la gracia de Dios. La savia que corre por las ramas de la vid es la gracia del Espíritu Santo para aquellos que están en comunión de fe. Dice la Escritura: al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Jesús está hablando de todo aquel que de una manera libre, voluntaria, decide no seguir unido a Él. Poco a poco se va a ir secando, y cuando esté seco, lo van a recoger y lo van a echar al fuego. ¿A qué nos lleva esta expresión? Van a ser tirados al fuego para que ardan. Se refiere a la pena de aquellos que no deciden estar unidos a Jesús, de los que voluntariamente no quieren permanecer en Jesús. Por eso, mientras estemos en este mundo, hemos de procurar con todas las fuerzas de nuestro corazón estar unidos al tronco, a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Otra obra obtenida por parte de aquellos que están unidos a la vid. La oración, la súplica del que está en gracia de Dios es más potente, tiene más mérito, es más fácilmente escuchada que la súplica de aquel que no está en gracia de Dios. Por eso la gente dice a los consagrados: ayúdeme a orar, usted que está más cerquita de Dios, porque la gente presupone que nosotros los consagrados estamos más unidos a la vid. Y en esa misma medida en la cual estemos unidos al Señor, estemos bebiendo de su savia, todo lo que le pidamos, Él nos lo va a conceder. Y esto es consecuencia de estar unidos al Señor. Pero si yo estoy tirado afuera en pecado mortal, me estoy secando, ¿con qué fuerza y con qué méritos voy a poder orar? Por eso es que dice el apóstol Santiago: la oración del justo tiene mucho poder. ¿Y quién es el justo? El que está guardando la palabra de Dios, el que la pone por obra, el que pone en práctica sus mandamientos. Ese es justo, el que se ajusta a los preceptos de Dios, el que está unido a la vid. Esa persona produce mucho fruto, porque es que está conectado estrechamente
a la fuente de la gracia. Pero separados del Señor no podemos hacer nada. Para algunos esto puede sonar como muy duro. ¿Cómo así, Padre? Entonces, si yo no estoy en gracia de Dios, ¿yo qué hago? Pues, ¿qué hay que hacer? Tratar de solucionar los asuntos para poderme unir a la vid. ¿Y cómo hago para unirme a la vid si estoy separado de ella? A través de la gracia, de la confesión, del arrepentimiento, de la conversión y del propósito de una vida distinta. De ese modo, yo vuelvo a ser injertado al árbol vivo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta es la invitación del Señor. Tú que de pronto no estás en gracia en este momento, el Señor te dice, es que separado de mí no puedes hacer nada. No hay mayor tristeza, hermanos, que estar separados del Señor. Uno puede hacer muchas cosas. Usted puede hacer muchas actividades espirituales, leerse la Biblia de pasta a pasta, como decimos, hacer muchos rosarios, caminar descalzo, obras de caridad, pero mientras no esté unido al Señor, poco provecho vamos a sacar de esto. No quiere decir que Dios no escuche la plegaria, sí la escucha, pero recordemos lo que dice el profeta Isaías, el pecado es un muro que hemos puesto entre Dios y nosotros. Y hasta que ese muro no caiga, no lo podremos contemplar a Él. No vamos a tener confianza para decirle, Señor, ayúdame con esta situación. A una persona que quiere empezar a tener una vida de oración, lo primero, lo más básico, esencial es hacer una buena confesión. Iniciar una vida en gracia. Empezar a alimentarse de Jesús, Eucaristía, de la savia, el alimento que produce vida eterna en nosotros. Estar unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida, decía el beato Carlo Acutis. Estar siempre unido a Jesús es mi proyecto de vida. Qué bueno, queridos hermanos, que cada uno de nosotros hagamos de este evangelio un proyecto de vida. Y que tengamos siempre presente con toda claridad, separados de mí, nada pueden hacer. Si tenemos esto claro, hermanos, estamos bien, porque pase lo que pase, siempre vamos a volver a la vid, a conectarnos al tronco, al que da vida, al que nos da firmeza, al que nos ayuda a producir fruto en abundancia. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los motivo a estar unidos a la vid a través del vínculo de los sacramentos. Confesión y Eucaristía nos ayudan a estar unidos al Señor. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Beato Carlo Acutis. Un feliz día para todos.